Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por el inmenso amor, por la misericordia de Él para con cada una de nuestras vidas. A Dios sea la gloria, la exaltación y todo reconocimiento. Sea bendito el nombre del Señor. Su sangre nos ha redimido. Vamos a tomar Levíticos capítulo 8. 8. De todo linaje, pueblo, lengua. Levíticos capítulo 8, verso 34. Amén. Me permito leer esta versión de Gloria a Dios. Para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra. De la manera que hoy se ha hecho, mandó a hacer el Señor para espiaros. Amén. Y dice esta versión: de la manera que hoy se ha hecho, mandó el Señor para hacer espiaros. Gloria a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios. De todo linaje, pueblo, lengua y nación. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y reinaremos sobre la tierra. Gloria al Cordero de Dios que Aleluya, gloria a Dios. Estamos tratando el tema: ¿qué seríamos sin la sangre? Porque la única garantía que tenemos para estar en la presencia de Dios es la bendita y gloriosa sangre de nuestro amado Salvador, vertida en la cruz por el bien de la humanidad. Con esa sangre Él nos redimió, con esa sangre Él nos compró, con esa sangre Él nos santificó, con esa sangre Él expió nuestros pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Por lo tanto, el que deseche la sangre de Cristo está más perdido que el mismo diablo, porque sin derramamiento de sangre no puede haber remisión, perdón, liberación de pecados. Alabado sea el nombre de Cristo. Por ello estamos tratando este tema, lo cual damos gloria al Señor. ¿Qué sería de nuestras vidas sin la sangre? ¿Qué seríamos sin la sangre? Alabado sea el nombre de Jesús. Y hemos llegado a la parte donde vamos a ver qué es expiación. Según el término bíblico, según
el término hebreo, expiación. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. A Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. 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 La expiación. Según Levíticos 8, 34, dice: de la manera que hoy se ha hecho, mandó hacer el Señor para expiaros. Amén. Porque con la ayuda del Todopoderoso vamos a mirar y a despedazar y a buscarle el significado del por qué el Señor ordenó a Moisés que hiciese con el pueblo algo maravilloso, y es el versículo 23 del mismo capítulo 8 de Levíticos, y dice la palabra: y lo degolló, y tomó Moisés de la sangre y la puso sobre el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, sobre el dedo pulgar de su mano derecha y sobre el dedo pulgar de su pie derecho. El Señor nos va a permitir saber el por qué había que colocar la sangre en el lóbulo de la oreja derecha, lóbulo, el pulgar de la mano derecha y el pulgar del pie derecho. Ahí vamos a llegar con la ayuda del Señor, porque todo ello tiene su bendito y glorioso significado para el bien de nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. La expiación. ¿Qué presenta la expiación? ¿Por qué el Señor ordena la expiación? La expiación presenta como primera medida el pecado como algo que contamina al ser humano. Había que hacer expiación por el pecado, porque el pecado es el que contamina al ser humano. Por ello, en una ocasión el Señor me permitió hablar acerca de que el pecado es más peligroso que Satanás. Satanás ya ha sido juzgado. Satanás no puede obligar a ningún ser humano en absoluto a pecar. Él tiene al mundo bajo su control, bajo su dominio, pero no puede obligar a nadie absolutamente a pecar. Especialmente no puede hacer pecar a uno de los redimidos con la sangre de Cristo. Pero el pecado sí es peligroso, porque el pecado contamina al ser humano. Por ello había necesidad de que hubiese una expiación, de que muriese un animalito, en este caso en el Antiguo Testamento, ese animalito inocente por el culpable, para que el juicio, el castigo que merecía el culpable cayese sobre esa víctima inocente, y así liberar al culpable. Sería expiado el pecado del culpable. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces,
La expiación presenta el pecado como algo que contamina al ser humano y que interrumpe su relación con Dios. Ojo bien con esto. El pecado es el causante de que haya una ruptura de relación del ser humano con Dios. Inmediatamente entró el pecado, la comunión, la relación que tenía la primer pareja con Dios fue rota. Por ello, era necesario que hubiese expiación por el pecado del pueblo, para que a través de esa expiación la relación de Dios con el hombre con Dios, fuese reparada y fuese quitada la contaminación que había en el ser humano. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo? La expiación, ¿qué indica? La expiación indica que es Dios mismo el que brinda el medio para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el ser humano en sí mismo no puede hacerlo. Oiga bien, Gloria a Cristo. la expiación indica que es Dios mismo el que brinda el medio para restablecer la relación rota por el pecado, ya que el ser humano en sí mismo no puede hacerlo. Amén. Amén, amén. ¿Por qué no puede hacerlo? ¿Por qué no puede el ser humano con su justicia, con su manera perfecta de pensar, entre comillas? Porque muchos se creen perfectos, se creen sabios, se creen santos, se creen puros. ¿Por qué el ser humano no podía reparar esa relación que se había roto en el momento cuando la primer pareja desobedeció? ¿Por qué no puede el ser humano reparar esa relación? Porque todo en el hombre, según Isaías capítulo 1, versos 5 y 6, mire lo que dice la palabra. Gloria al Señor. Isaías capítulo 1, verso 5 y 6. Por esta causa, el hombre en sí mismo no puede reparar la relación que se había roto, que se había interrumpido por el pecado. Mire lo que dice Isaías 1, 5 y 6. Hermano, me gustaría que me leyera ahí en esa versión del 60, Isaías 1, 5 y 6. Hay una pregunta. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Siga. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Amén. 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 Porque todo en el hombre es inmundo. No hay nada bueno en el ser humano. Amén. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Cristo. Y el capítulo 64 del mismo Isaías, versículo 6, mire lo que dice. Voy a leer en esta versión y luego el hermano me lee allá en aquella versión.
Isaías 64, 6. Amén. Amén. Todos somos como gente impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Hermano. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Amén. Amén. Por ello, el ser humano en sí mismo no puede reparar la relación que se había roto cuando la primer pareja falló, desobedeció. Amén. 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 Porque no hay nada bueno en nosotros. Amén. Amén. La obra expiatoria de la cruz Gloria al Señor. es el medio por el cual queda rota la barrera que el pecado interpone entre Dios y la humanidad. Cristo, con su sangre preciosa, rompió esa barrera, la desapareció, la quitó. Por lo tanto, tenemos acceso directo a Dios a través de Cristo por medio de esa sangre que Él derramó. Aleluya. Amén. 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 Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Amén. Amén. La obra expiatoria de la cruz es el medio por el cual queda rota la barrera que el pecado interpone entre Dios y la humanidad. Ya el Señor Jesucristo con su sangre bendita quitó esa barrera, quitó ese obstáculo. Por ello es necesario de que el ser humano se vuelva a Dios a través de Cristo. Que esa sangre de Cristo sea aplicada a esa persona, porque es el único medio por el cual queda rota esa barrera que el pecado había impuesto entre Dios y el hombre. Inmediatamente, cuando una persona se llega a Dios a través de Cristo, esa sangre bendita quita esa barrera, quita ese impedimento para que haya acceso directo a Dios. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Por la entrega en sacrificio de su vida inmaculada. Oiga bien, por la entrega en sacrificio de su vida inmaculada, sin pecado, Cristo anula el poder del pecado que separa a Dios de las personas. Inmediatamente Cristo por su sacrificio y por su vida inmaculada, por su vida sin pecado, por su vida santa, pura, inmediatamente anuló el poder del pecado que separaba a Dios del ser humano. En este caso, de los cristianos. Nadie nos podrá señalar de culpables porque ya Cristo con su sacrificio pagó el precio que nosotros debíamos. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Por eso fuimos expiados con la sangre preciosa de Cristo. Amén. Cristo, el inocente, tomó la culpa del culpable, el castigo del culpable cayó sobre él
y nosotros fuimos libres de condenación, de castigo. Alabado sea el nombre de Cristo. Gloria a Dios. El ser humano ha perdido el derecho a la vida debido al pecado. Por el pecado, el ser humano perdió el derecho a la vida, a la comunión directa con Dios. Y Dios ha provisto el único camino posible por el que podía otorgarse la vida eterna, a saber, la entrega voluntaria de su vida hecha por su Hijo, bajo la retribución divina. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Ojo bien, el ser humano por el pecado perdió la vida. Perdió el derecho de la comunión con Dios. Hubo una ruptura, una separación. Pero Dios, en su infinita misericordia y amor, proveyó el único camino posible por el que podía otorgarse la vida eterna. Él proveyó el único camino. Y sabemos que el único camino que lleva al Padre, que conduce a la vida eterna, es Jesús, por su sacrificio, por derramar su sangre bendita, lo cual quitó esa barrera que impedía esa comunión con el Padre. Entonces, hermano, inmediatamente tenemos acceso a través de Cristo al Padre. La entrega voluntaria de su vida hecha por su Hijo bajo la retribución divina. ¿Cuál era la retribución divina? Que el injusto, que merecía el castigo, fue libre y cayó el castigo sobre el justo, sobre el inocente. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Amén. Repito esta parte. El ser humano ha perdido el derecho a la vida debido al pecado. Y Dios ha provisto el único camino posible por el que podía otorgarse la vida eterna, a saber, la entrega voluntaria de su vida hecha por su Hijo bajo la retribución divina. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. Pero téngase en cuenta esto. Abro comillas. Todos los antiguos sacrificios del Antiguo Testamento establecidos por Dios eran símbolos que prefiguraban a Cristo. Todos esos sacrificios del Antiguo Testamento establecidos por Dios eran símbolos que prefiguraban a Cristo. Las ofrendas expiatorias del Antiguo Testamento no podían en sí mismo librar a nadie de culpa. Amén. Amén. No podían quitar el pecado. No lo quitaban. Hebreos 10:4. Gloria al Señor. Hebreos 10:4 dice la palabra, hermano. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Ya que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos quite los pecados. Amén. Eso no quitaba los pecados. Amén.
que esos sacrificios de esos animales prefiguraban a Jesucristo, el cual es el sacrificio perfecto provisto por Dios mismo. El sacrificio provisto por Dios mismo fue el sacrificio de Cristo. Amén. 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 Fue el único sacrificio perfecto, el cual Dios aceptó para quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Por favor, hermano. Gloria al Señor. Juan Evangelio 1:29. Amén. Amén. Aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. El siguiente día vio a Juan que venía a él y dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Ahí está la perfecta expiación, el perfecto sacrificio de Cristo quitó el pecado de la humanidad. A saber, todo aquel que viene a Él, el pecado inmediatamente es quitado, borrado, lavado, limpiado. Esa persona con esa sangre bendita de Jesús es santificada, Amén. purificada, limpiada. Amén. Y por lo tanto, el Señor Jesucristo Aleluya. nos presenta a sus hijos, a sus redimidos, ante el Padre, libres de culpa. Seguro. Porque Él pagó el precio que nosotros merecíamos. Todo cayó sobre Jesús. Aleluya. Sí. Amén. Amén. Sí. Por su muerte y resurrección, por su muerte al derramar su sangre, lógicamente tenía que morir. Por su muerte expiatoria, en hebreo, Hacham, según Isaías 53:10, Cristo borró los pecados de todo aquel que en Él creyere y ofreció la base para el perdón y la justificación del pecador. Por muy malo que sea la persona, puede ser el peor criminal, puede ser el peor delincuente, si llega a los pies de Cristo postrado en humillación, con un corazón contrito y humillado, inmediatamente el Señor Jesucristo lo recibe, lo lava con su sangre preciosa y lo presenta al Padre como una persona libre de culpa. Esa persona inmediatamente fue aplicado los méritos de la sangre de Cristo, por lo tanto es justa delante de Dios. Amén. No con la vestimenta pasada, con la justicia antigua que era como trapo de inmundicia, sino que ya es vestido con la vestidura de Cristo, fue totalmente justificado para con Dios a través de Cristo ese pecador. Amén. Por la obra expiatoria de Cristo hay limpieza de la contaminación, hay perdón de la culpa y liberación del castigo merecido. Ojo bien, por esa obra expiatoria de Cristo, por ese sacrificio de Cristo, por ese tormento que Él padeció por la humanidad,
hay limpieza de la contaminación. La contaminación del pecado. Porque ya lo vimos, el pecado contamina al ser humano. Entonces, por esa obra expiatoria de Cristo, hay limpieza de la contaminación. Hay perdón de la culpa. Todo aquel que se llegue a Dios a través de Cristo será perdonado. Será limpiado de la contaminación y será libre del castigo que merecía esa persona. Pues todo el castigo cayó sobre Cristo, el Cordero de Dios, el sacrificio perfecto, la ofrenda perfecta de Dios para la humanidad. Dios ofrendó a Cristo como sacrificio por la humanidad. Por lo tanto, hemos recibido limpieza de la contaminación que el pecado había ocasionado en nosotros. Hemos recibido perdón de nuestros pecados y hemos sido librados del castigo que merecíamos por culpa del pecado. Aleluya, gloria a Cristo. Quiero ser bien pausado y enfático en esto, porque muchos grupos religiosos le dan más importancia a sus credos, a sus dogmas, a lo que ellos establecen, que a lo que está escrito en la palabra con relación al perdón de pecados. Ya lo vimos que muchos grupos enseñan que el perdón de pecados se obtiene a través de un bautismo, a través de un sumergirse en las aguas. Y yo pregunto, entonces, ¿por qué el profeta Jeremías llegó y dijo estas palabras hablando con relación a las aguas? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cabeza, la mancha del pecado permanece delante de Dios. No es el agua la que limpia. No son los detergentes que se le eche esa agua, sino la bendita sangre de Cristo. Gloria al Señor. Eso es una herejía. Eso es una manera hereje de torcer las escrituras según Hechos 2:38. Porque según Hechos 2:38, para que pueda haber perdón de pecado, lo primero que dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pedro es: arrepentíos. Amén, amén. Si no hay primeramente un arrepentimiento, y lógicamente que al haber un arrepentimiento tiene que haber un conocimiento acerca de por qué me arrepiento. La persona, cuando llega al conocimiento pleno de Jesucristo, el Salvador del mundo, inmediatamente llega es arrepentido, confesando sus pecados a Dios a través de Cristo en el nombre de Jesús, y recibiréis perdón de pecados, porque luego va y acude a la segunda instancia, al haber tiempo, a ir a las aguas. Pero primero debe de haber arrepentimiento. Amén, amén. ¿Estamos entendiendo? Amén. Expiación. ¿Qué significa la palabra expiar? Ojo con esto. Expiar. La palabra expiar es hilaskomai. Hilaskomai es sufrir un castigo para reparar una falta o delito cometido por otro. Amén. Amén. Sufrir un castigo para reparar una falta o delito cometido. Amén. Amén.
Primera de Pedro 3:18. ¿Qué dice, hermano? Gloria al Señor. Esto es espiar. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero justificado en el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Eso es espiar. El castigo que merecía el pecador cayó sobre Cristo. El castigo que merecía usted, hermano y hermana, cayó sobre Cristo. Eso es espiar. Amén. Amén. Sufrir un castigo para reparar una falta o delito cometido. Expiación. Ya vimos que eso es espiar. Ahora, expiación. Capar. Castigo padecido para reparar una falta o delito que otro cometió. En este caso, Cristo padeció un castigo para reparar el daño que otro había hecho. En este caso, nosotros. Amén. Amén. Nosotros no podíamos reparar nada porque todo en nosotros no es sino hinchazón y podrida llaga. Todo en nosotros no es sino inmundo. Pues los pecadores, porque ya los que estamos en Cristo somos hechos perfectos. Amén. Somos purificados. Ya no somos inmundos, porque la sangre de Cristo nos limpió, nos santificó, nos purificó. Pero para el pecador es necesario que se llegue a Cristo porque es un inmundo. Amén. Amén. Ahí está Hebreos 13:12. Esto es expiación. ¿Qué dice, hermano? O 12. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta. Y primera de Pedro 4:1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Amén. Amén. Eso es expiación. Eso es expiación. Sufrió el castigo que merecíamos el inocente. Amén. Y con su sangre bendita, dice Hebreos, nos santificó. Amén. Por eso, si usted no ha ensuciado su vestimenta espiritual, no se deje achantar por el maligno cuando le diga que usted es un inmundo, que usted es un pecador, que usted es esto y aquello. No, porque usted es santo. Amén. Y también si alguien le pregunta, ¿usted es justo? Diga abierta y espontáneamente, soy justo, Amén. porque la justicia de Cristo me acobijó. Amén. Así es. Soy justo por los méritos de Cristo, Aleluya. no por mi propia justicia, Ah, sino por lo que Cristo realizó por mí, amén. hizo por mí y por los méritos de su sangre bendita. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Muy bien. Ahora vayamos a Génesis 22:13. Génesis 22:13.
Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Amén. 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 Abraham alzó la vista y en un matorral vio un carnero enredado por los cuernos. Fue entonces, tomó el carnero y lo ofreció como holocausto en lugar de su hijo. Amén. Bien. Dios, oiga bien, amados, amaba tanto a Abraham que eximió a su propio hijo Isaac de la muerte. Amén. No permitió que Abraham lo matara. Pero ama y sigue amando tanto a la humanidad que no eximió a su propio hijo del tormento, del castigo y de la muerte. No lo libró. Por ello Cristo voluntariamente se ofreció a sí mismo, hizo la voluntad del Padre, y Jesús de antemano sabía que tenía que padecer para librar a la humanidad del pecado y librarnos de la condenación eterna. Amén. Amén. Dios amaba tanto a Abraham que eximió a su hijo Isaac. Pero ama y sigue amando tanto a la humanidad que no eximió a su propio hijo del castigo y de la muerte, sino que lo entregó por nosotros. Amén. Amén. Lo entregó voluntariamente por nosotros al sacrificio. Y ahí es donde viene algo maravilloso, que Abraham murió con esperanza de saber de que él un día sería redimido y sería levantado en el levantamiento de la iglesia. Primero él se levantaría y luego los vivos seguirían detrás de él. Porque Abraham, en el momento del sacrificio de su hijo Isaac, Dios le permitió ver el sacrificio de Cristo hecho en la cruz. Juan 8:56, mire lo que dice, hermano. Abraham vio el día de Cristo. Juan 8:56. Qué maravilloso, qué hermoso es ser fiel a Dios. Amén. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Amén. Mire lo que dice aquí. Abraham, el padre de ustedes, se regocijó al pensar que vería mi día. Y lo vio y se alegró. Amén. Se gozó. En el momento cuando él iba a sacrificar a su hijo, que Dios le dijo, detente, Abraham, inmediatamente él volteó la vista y vio el cordero allá, y Dios le permitió ver en visión, porque él en el momento cuando estaba viendo allá ese animalito enredado en esa zarza, inmediatamente Dios le permitió ver con sus propios ojos el día de Jesús. El día de Cristo. Ojo con esto.
Juan 8:56 dice que Abraham vio el día de Cristo y se gozó. No sé cuándo lo vio, pero estoy seguro que fue en este preciso momento y lugar que Dios apartó la cortina del tiempo para Abraham y le mostró a Cristo como portador del pecado. Demos una mirada a tan dichosa escena. Amén. Amén. Miremos en el momento cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Hay un altar, amén, edificado por orden del Señor, porque Dios le dijo, sacrifícame a Isaac, a tu hijo Isaac, tu único hijo. Amén. Tenía que haber un altar para poder haber un sacrificio. Dios le dijo a Abraham que tomara a su hijo, su único hijo, a quien amaba, lo atase y lo sacrificase. Abraham amarra al muchacho. Todo está tal como el Señor le ordenó. Y luego toma el cuchillo y se dispone a sacrificar a su hijo. Abraham no sabe lo que esto significa, pero Dios se lo ha dicho y Abraham solamente obedeció. Yo, en mi razonamiento, desearía que hubiesen personas como Abraham, obedientes. De seguro que Abraham no se puso a altercar contra Dios, a ponerle trabas a Dios, sino que inmediatamente obedeció. Qué bueno que hubiesen Abraham en este tiempo. Que lo que Dios ordene en su palabra, digamos amén. Sin ripostar nada, sin altercar nada, sin poner traba alguna. Amén. 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 Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria. Amén. Yo desearía que hubiesen personas como Abraham hoy día y dispuestos a obedecer a Dios como dé lugar, a costa de lo que sea, sin preguntar el por qué o la razón de sus órdenes. Amén. Amén. En este instante puedo ver a Abraham cuando abraza a su hijo y le estrecha contra su pecho y llora sobre él. Sí, amén. Dios le dio orden, vaya y sacrifíqueme. Ella lo que hizo Abraham fue cogerlo, estrecharlo, abrazarlo e irse con él. Puedo oír que le dice el secreto que le había ocultado tanto rato. Amén. Amén. Llegó el momento cuando él lo abrazó y ya preparó todo el altar allá del sacrificio. Y luego cuando lo acostó en el altar, oigo decir a Abraham, decirle a Isaac, hijo, esto me lo ordenó Dios. Alzó su mano para sacrificar a su único hijo. Amados, ¿qué escena? ¿Qué lucha debe haber sufrido Abraham en ese momento? Porque según la Biblia, Abraham deseaba a ese hijo y cuando ya lo obtuvo, lo amó entrañablemente. Y ahora despojarse de él por una orden del Dios Altísimo no era fácil, pero había que obedecer. Por eso le llamó Dios amigo de Dios. Amén. Amén. Porque Abraham obedeció sin refutar palabra alguna. Amén.
Ahora en este instante está dispuesto a hundir el cuchillo en el corazón de su hijo. Pero alto, se oye una voz del cielo. Abraham, Abraham, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas daño alguno. No se oyó esta voz en el Calvario. No hubo grito alguno allí para detener el curso de los sucesos. En el momento cuando Abraham iba a enterrar el puñal, el cuchillo en su hijo, se oyó una voz: no lo haga. Pero en el momento cuando el maestro pendía en la cruz, no se oyó ningún grito: detente, no muera. Porque era tanto el amor por la humanidad que Dios no eximió a su hijo de tan terrible sufrimiento. No se oyó esta voz en el Calvario. No hubo grito alguno allí para detener el curso de los sucesos. Dios dio a su Hijo voluntaria y gratuitamente por nosotros, el inocente por los culpables, el justo por los injustos. Mateo 27:4, que dice, hermano. Al nombre de Cristo sea todo honor y toda gloria, toda exaltación y reconocimiento. ¿Qué dice? 4. Diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Amén. Este hombre que murió en la cruz sabía que Cristo, el inocente, estaba muriendo por los culpables. Primera de Pedro 3:18. Al nombre de Cristo sea todo honor Amén. Y toda gloria, Amén. toda exaltación y todo reconocimiento. Amén. Primera de Pedro 3:18. El justo por los injustos, el inocente por los culpables. Amén. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Aleluya. Amén. Amén. Porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Amén. Justificado el Espíritu. Amén. En ese mismo instante Dios premió a Abraham por su obediencia, mostrándole el día de Cristo. Por su obediencia, Dios premió a Abraham, mostrándole el día de Cristo, según Juan 8:56. Ahora pasemos a uno de los capítulos más importantes del Antiguo Testamento. El capítulo 12 del libro de Éxodo, en que Dios pone a toda la nación de Israel tras la sangre. Amén. Alabado sea el nombre de Amén. Cristo. Amén. Amén.